Hola, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos diputadas, diputados. Quiero darles la bienvenida a los comisionados Gustavo Parra Noriega y al comisionado José Guadalupe Luna Hernández, que nos van a hacer una ponencia sobre los retos que tiene la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción. Entonces, harían uso de la voz. Empezaríamos con el comisionado José Guadalupe Luna Hernández para que nos dé su ponencia y posteriormente hablaría el comisionado Gustavo Parra. ¿Están de acuerdo? Muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Si me ayudan, por favor, a poner la presentación. Desde luego, en primer lugar, agradecer la gentil invitación de los integrantes de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Combate a la Corrupción de esta legislatura del Estado de México, a la diputada presidenta Brenda Escamilla y a los diputados integrantes. La verdad es que para mí es un momento muy importante y me embriaga la emoción estar en esta sala tan importante como es la Narciso Bassols, siendo él un diplomático fundamental en el Estado mexicano, promotor de la educación socialista y en su momento promotor de una política de relaciones internacionales que condujo a la creación de la UNESCO y siendo en la UNESCO donde se emitió la Declaratoria Universal de los Archivos. Por favor, la siguiente. Como consecuencia de la reforma constitucional más reciente que tutela el derecho de acceso a la información pública de febrero de 2014, se establecieron 3 mandatos específicos al Poder Legislativo para emitir leyes generales que establecieran en todo el país de manera homogénea la tutela del derecho de acceso a la información y el derecho a la protección de datos personales. Y se entendió que estos 2 derechos residen esencialmente en documentos. Por lo tanto, si no contábamos con una disposición que también homogenizara en todo el país la gestión documental, iba a ser sumamente difícil la tutela de dichos derechos. De estas 3 leyes, la de transparencia fue la primera en salir con suma facilidad, posteriormente la de datos personales con ciertas complicaciones por la complejidad técnica del tema, y la última en emitirse, que debió de haber sido la primera según algunos especialistas, otros no estamos tan de acuerdo porque vamos a aprovechar de las experiencias y errores de estas 2 primeras, debía de haber sido la ley de archivos. Si los archivos no están organizados, si los documentos no están resguardados correctamente, es muy difícil tutelar los 2 derechos en cuestión. La última en salir fue la de archivos. Y miren ustedes, yo he dicho constantemente en el país como coordinador de la Comisión de Archivos del Sistema Nacional de Transparencia que nuestra Ley General de Archivos es una ley de fin de régimen, casi no sale. En el último año de la anterior legislatura federal, en los últimos días del primer periodo ordinario de sesiones, el 13 de diciembre, se aprobó en el Senado de la República. Pasó a la Cámara Revisora, a Cámara de Diputados, y también en los últimos días del último periodo ordinario de sesiones del ejercicio constitucional de la legislatura, se aprobó el 26 de abril en dicha Cámara. Se aprobó sin ser lo mejor que podría haber sido. Hubo constantes propuestas que los en ese tiempo senadores Zoé Robledo y Alejandro Encinas comentaron y defendieron en la discusión de esta norma y que sin embargo por las circunstancias y la conformación de esa legislatura no lograron concretarse. Hoy habría que preguntarnos si esa ley que refleja las condiciones de un Congreso de la Unión anterior refleja las condiciones de un nuevo régimen político que está constituyéndose en el país. Esto lo señalo por algunos elementos que comentaré más adelante. La norma establece que a partir de su publicación va a tardar 1 año en entrar en vigor, es decir, hasta junio de 2019 entrará en vigor la ley general y a partir de que entre en vigor, los estados tendremos 1 año para armonizar nuestra legislación. Es decir, que nuestro plazo para emitir las normas en el Estado de México podría llegar a junio de 2020. Hay algunos estados como Zacatecas que ya en este momento, aún antes de que entre en vigor la norma, han aprobado su armonización en la legislación local. Quiero señalarles algunos de los problemas que tiene la ley general. Les dije que va a entrar en vigor 1 año a partir de que
se haya publicado y que tendremos un año para armonizar. Sin embargo, en los transitorios se establece que 6 meses a partir de la entrada en vigor tienen que funcionar los consejos locales de archivo. Pero ¿cómo podrían funcionar los consejos locales de archivo si la norma estatal no se ha aprobado porque todavía está el periodo de armonización? También dice que en estos 6 meses todos los sujetos obligados tenemos que instalar el sistema institucional de archivos que define la ley, pero insisto, esos 6 meses todavía están dentro del año de posibilidades para armonizar. Y hay una preocupación que es la que ha llevado al actual Archivo General de la Nación a promover la pronta armonización de la legislación local, y que es que a partir de la entrada en vigor hay 3 meses para que se integre el Consejo Nacional. Todos esos circulitos que están alrededor del central son los representantes de los estados. Para que los estados puedan definir al presidente del Consejo Estatal de Archivos, tendrían que armonizar antes de esos 3 primeros meses. Si no armonizan, no se podrá integrar el Consejo Nacional de Archivos. El problema es que tomar esto con prisa nos conduce a esta circunstancia. ¿Cómo pasar de las gráficas que están a la izquierda a las gráficas que está a la derecha? ¿Cómo pasar de las condiciones de abandono, de falta de organización, de falta de inversión pública, de falta de infraestructura, equipo y de capacitación en el personal para contar con los archivos correctos? Porque la entrada en vigor de la ley nos obligará a que todos los sujetos obligados, desde Santo Tomás de los Plátanos, Atizapán, Santa Cruz, hasta la Secretaría de Finanzas en el Estado de México, cuenten con archivos con estas circunstancias y condiciones. Al final les daré algunos datos para que veamos el tamaño del reto. La que sigue. Entonces, yo les quiero llamar y tratar de sensibilizarles a que no nos centremos solamente en el proceso de armonización aquí en el recinto legislativo, sino que hagamos que el proceso de armonización corra al mismo tiempo de las tareas de implementación que nos permitan meterle orden a todas esas cajas que se encuentran abandonadas. Hoy tenemos 3 retos: hacer una ley, pero que esa ley se pueda aplicar, que no sea solamente un mandato que genere más ficción en el mundo de la realidad jurídica, pero que no se corresponda con la realidad de los hechos. En segundo lugar, tratar de aprovechar este proceso de armonización para diseñar una ruta clara que nos permita su implementación, y en tercer lugar, aprovechar este año para adoptar medidas para el adecuado cumplimiento de la norma. La Ley General de Archivos se encuentra organizada en 3 libros. El primero de ellos es el más técnico, es el núcleo duro de la norma y es el que define cómo se deben de organizar y administrar de manera homogénea los archivos. No va a haber grandes variaciones en el contenido de esto, aunque sí hay correcciones que realizar. El libro segundo es el que diseña el Archivo General de la Nación y es el que mayor tiempo nos va a tomar para diseñar al Archivo General del Estado. Y el libro tercero es prácticamente replicar las infracciones administrativas y delitos que ya están contemplados. Del primer libro y del segundo hay algunos problemas técnicos en la Ley General de Archivos. Hay problemas de técnica constitucional. Por ejemplo, se dice que la ley se va a interpretar acorde a la Constitución. El párrafo segundo del artículo primero de la Constitución Federal señala cuáles son los métodos de interpretar las normas y solamente hay 2, la interpretación conforme a la Constitución y el principio pro persona. Entonces, esto se tiene que corregir. Hay temas de fondo. En este diseño y aprobación de la Ley General como una ley de fin de régimen, muchos estuvieron promoviendo desde la sociedad civil que el Archivo General de la Nación fuera un órgano autónomo. Al ser un órgano autónomo, tendría facultades sobre todos los actores del Estado, los 3 poderes, los órganos autónomos, etcétera. En la discusión y ante la oposición de la Secretaría de Gobernación, en ese momento, se decidió no llegar al órgano autónomo, pero tampoco dejarlo como descentralizado, que es el régimen actual, y dar un paso importante, que fue definirlo como no sectorizado. El problema de esta decisión tiene que ver con lo segundo, la autorización de las bajas documentales. Hoy los archivos tienen un enorme problema de explosión documental porque no estamos autorizando bajas documentales y entonces estamos resguardando documentos que ya no deberíamos de tener en nuestros archivos. Y al mismo tiempo, como no está bien regido el régimen para realizar las bajas documentales, se realizan de facto,
de manera ilegal y sin un procedimiento correcto, lo que propicia que documentos que sí se debían resguardar se pierdan ahí. Al definir al AGN como no sectorizado, el AGN tiene entre sus atribuciones autorizar las bajas documentales, pero solo del Poder Ejecutivo. No hay quien autorice las del Legislativo, las del Judicial y las de los órganos autónomos. Y en el Estado es peor, porque nuestra ley estatal va a regir en dos niveles de gobierno, el estatal y el municipal. Si el Archivo General del Estado lo diseñamos como no sectorizado, solamente tendría atribuciones para autorizar las bajas documentales del Ejecutivo, seguiríamos con los problemas del Legislativo, Judicial, órganos autónomos, pero también de los municipios. Este error, este problema de la ley general tiene un impacto fundamental en la forma como se gestionan los archivos. Y luego hay otro tema que en la discusión en la Cámara de Diputados provocó reservas en lo particular que no pasaron en su momento. Los plazos de conservación de la información que contiene datos personales y que puede ir al archivo histórico. Se determinó en la ley, a pesar de la oposición, insisto, de ciertos senadores que lo plantearon así, que se conserven hasta 75 años en el archivo de concentración esta información antes de pasar al histórico, cuando los plazos normales para tener información en el archivo de concentración no podrían ir más allá de los 20 años. Esto significa una carga desproporcionada en los archivos de concentración, una falta de depuración y riesgo de colapso. Estos tres elementos nosotros estamos proponiendo que los sometamos a la consideración del actual Congreso de la Unión para ver la posibilidad de que se reforme la Ley General de Archivos. Por eso es que en lugar de pedir que en este momento entremos al proceso de armonización de la norma, pudiéramos darnos el resto del año para que entre en vigor, para tratar de sensibilizar al Congreso de la Unión, para buscar la opinión de estos dos senadores que ahora están anunciados como miembros del próximo gobierno en la Secretaría de Gobernación, y quizá pudieran ellos propiciar un cambio en la correlación para modificar la norma y entonces sí, con la ley general corregida, pasar al proceso de armonización. La que sigue. El Archivo General de la Nación ha propuesto una ley modelo para los estados. Esta ley modelo desarrolla correctamente el libro primero de la ley general, pero sin resolver los problemas que ya les señalé, aunque no define cómo hay que diseñar a los sistemas estatales, cómo vamos a configurar al Archivo General del Estado, pero sobre todo algo que es muy importante, cómo vamos a hacer que todos los sujetos obligados cumplan con este estándar técnico en la gestión documental que es muy alto. El estándar que define el libro primero es altísimo, cumple con los parámetros internacionales, pero el problema es generar que en sujetos obligados con debilidades institucionales, financieras y de personal se pueda cumplir. Esto es lo que nosotros queremos en este año aprovechar. Por favor, la siguiente. Miren el tema de la ruta para la implementación. El contenido del libro primero, también hay que decirlo, no es nuevo. En el Estado de México, desde 2015, el Sistema Estatal de Documentación emitió lineamientos para la administración de documentos aplicables a los tres poderes del Estado y a todos los municipios, así como lineamientos para la valoración, selección y baja de los documentos. Desde 2016, nosotros en el Sistema Nacional de Transparencia emitimos lineamientos para la organización y conservación de archivos. Es decir, los sujetos obligados del Estado de México desde 2015 tendrían que haber empezado a implementar este modelo de gestión. Bueno, hoy tenemos que solamente el 75% de los sujetos obligados del Estado cuentan con áreas coordinadoras de archivo. Solamente el 83% cuentan con archivos de trámite debidamente definidos y el 83% cuentan con un archivo de concentración. Pero estos no son los datos más graves. El Sistema Estatal de Documentación hizo un diagnóstico en 2017, lo dio a conocer en su sesión de noviembre de 2017 y a todos los sujetos obligados a los que les mandó la cédula para la encuesta, solo 3,039 contestaron la cédula, 1,979 no contestaron. De 3,011 archivos de trámite, solo 606 tienen el cuadro de clasificación archivística.
El cuadro de clasificación archivística es el instrumento con el cual se puede organizar el archivo. Si no hay cuadro, no hay un archivo organizado. Hay expedientes, hay legajos, hay intentos, pero no hay una correcta sistematización de la información. Peor, solo 11 de 3.011 archivos cuentan con catálogo de disposición documental, que es el instrumento que nos dice por cuánto tiempo debemos de conservar la información y en qué plazo podemos darla de baja. 47% de estos archivos no tienen un equipo de cómputo para realizar los procesos de gestión documental. 53% sí, pero el 29% del 53% tiene computadoras que tienen una antigüedad de 6 a 10 años. El 63% no tiene sistema automatizado para la gestión documental y 86% no tienen un programa de trabajo para digitalizar los documentos. 633 archivos, de 633 archivos de trámite se encuentran en bodegas, 22 se encuentran en sótanos, 14 se encuentran en baños y 6 se encuentran en patios, 149 se encuentran en otros lugares. Solo 3 archivos de concentración en el Estado, con esta información de 2007, tenían archivos en edificios construidos especialmente para albergar esta información. Por favor, la que sigue. Este es el reto para instrumentar el modelo técnico, el estándar técnico y para contar con la infraestructura. El otro problema es el tema de capacitación. Al archivo nos vamos los castigados. Al archivo nos vamos a los que no nos quieren ver en otras áreas, nos mandan ahí. Me sumo yo porque he tomado la bandera de la causa de los archivos. Se va el personal sindicalizado, las personas mayores, las que tienen que estar cargando cajas para tratar de encontrar los documentos que se encuentran hasta abajo y que no cuentan ni con la capacitación, ni con la profesionalización, ni con la experiencia, y además hay una rotación tremenda para ello. Tenemos que invertir mucho en capacitación y en la estabilidad del personal. Nosotros en el INFOEM, a partir del trabajo que tenemos al interior en materia de archivo y de nuestra posición en el Sistema Nacional, junto con el Archivo General de la Nación, creamos este curso en línea para archivos. Está en línea, es gratuito, accesible todos los días desde cualquier lugar. Hasta este momento tenemos datos de cerca de 707 servidores públicos del Estado de México que han tomado este curso. Tenemos que seguir insistiendo en la formación. Por favor, la que sigue. Pero hay un tema que nos ocupa. Nos queda muy claro que los municipios de menos de 70,000 habitantes solos no van a poder cumplir el estándar en la aplicación del modelo de gestión y en la inversión de recursos que tienen. Los alcaldes no van a dejar de invertir los recursos que dan a seguridad pública, a la poca pavimentación que pueden realizar en sus calles para construir edificios que alberguen a los archivos. La Ley General contempla la posibilidad de crear archivos regionales de concentración y también archivos regionales históricos. Los municipios tienen desde el 97 la capacidad de asociarse. Tenemos que convencer a los ayuntamientos de que se asocien para crear estos archivos regionales de concentración, que puedan albergar los fondos documentales de cada uno de los municipios, que los ayuntamientos designen a una persona que sea prácticamente de servicio profesional de carrera, para que a esa persona la capacitemos, le instruyamos en el manejo de la gestión documental y que estos archivos regionales de concentración pudieran ser dirigidos por el Sistema Estatal de Documentación y por el órgano garante de transparencia, para que con infraestructura nueva, con equipamiento nuevo y con capacitación podamos entrar a organizar esas cajas que vimos en las primeras fotos abandonadas, desordenadas, a procurar que documentos históricos, en Atizapán, Santa Cruz, tenemos el documento histórico más antiguo en el estado de la época de la colonia, y hay periodos de gobiernos municipales en las que ese documento se pierde y tiene que ir la Secretaría de Cultura a tratar de convencer a las autoridades de que aparezca, y aparece. Si los tenemos en estos archivos regionales, podemos garantizar la integridad
de los documentos, destinar la infraestructura para su resguardo, el equipamiento correcto y la capacitación. Debimos de haber empezado este año, pero ¿podría eso haber generado alguna duda de que estábamos tratando de extraer los documentos y dejarlos fuera del alcance de las nuevas administraciones? Nunca es tarde. Podemos empezar con las nuevas administraciones a gestionar este tema, a convencerlos de la utilidad que esto significa y de los avances que habría. Es más fácil tener un equipo de digitalización en un archivo regional que atienda 5 a 10 municipios que tener 10 equipos de digitalización en cada uno de esos municipios. Por favor, la que sigue. Crear estos instrumentos que son los esenciales para la gestión documental, el cuadro general de clasificación archivística, el catálogo de disposición documental, que son los esenciales, implica un trabajo técnico bastante profundo, que a veces no se puede realizar de un momento a otro. Por ello, en el Infoem decidimos también comenzar a trabajar en una medida de apoyo subsidiario. Establecimos un convenio con la Escuela Mexicana de Archivos para crear un cuadro general de clasificación archivístico tipo para los municipios, que lo elaboremos con un conjunto de series documentales y que con ese instrumento sea más fácil para los ayuntamientos elaborar sus instrumentos y tenerlos bajo su registro. Hoy es una obligación común de transparencia que todos los sujetos obligados cuenten con el catálogo de disposición documental y la guía de archivo documental. 92 sujetos obligados de las verificaciones que hemos hecho reportan 0 en el cumplimiento de estos instrumentos. 56 tienen un cumplimiento de punto 50 a punto 92. Solamente 43 reportan un cumplimiento total en la materia. ¿Qué significa? Que no tienen los instrumentos. Y si no nos ponemos a trabajar con ellos la elaboración de los instrumentos, armonizar de inmediato la ley, publicarla y que entre en vigor, lo único que va a generar va a ser incumplimiento en estas tareas. Termino con esto, la propuesta que les formulamos. Que no nos gane la prisa. Esperemos el año para que entre en vigor la norma y tratemos de aprovechar estos 6 meses que nos faltan para que entre en vigor la norma, para convencer al Congreso de la Unión de que se reforme la Ley General de Archivos y que se corrijan los problemas más importantes. ¿Qué significa esto? Que durante este periodo de medio año, y si nos vamos hasta ser una de las últimas entidades federativas que armonice en el siguiente año la ley, ¿no vamos a hacer nada? No. Al mismo tiempo que hacemos esta gestión con el Congreso de la Unión para reformar la Ley General de Archivos y al mismo tiempo que esperamos el plazo para armonizar, comencemos a realizar, es la que sigue, a realizar las acciones que nos permitan diseñar el sistema local, pero lo más importante, adoptar medidas subsidiarias que pueden ir desde el presupuesto de 2019 para promover la creación de los archivos regionales. Es muy importante que ustedes como legisladores puedan incidir en los gobiernos municipales, en los presidentes municipales, sobre todo de los ayuntamientos de menos de 70,000 habitantes, para proponerles esta idea. Nosotros ya tenemos el proyecto de convenio, el proyecto de reglamento que lo podemos proporcionar para que ustedes lo presenten, para tratar de caminar en este modelo de gestión. Lo importante no es sacar nuestros documentos de las regiones del Estado para concentrarlos en el archivo municipal, en el archivo estatal. Los documentos son bienes culturales, ayudan a construir identidad cultural, por eso tienen que quedarse en las regiones. Tenemos que gestionar recursos para la construcción de infraestructura y equipamiento. El comisionado Javier Martínez, también integrante del Infoen que nos acompaña, ha hecho un trabajo formidable en la elaboración de proyectos de infraestructura, no solamente para el Estado de México, sino ya cerca para de 15 estados, 17 estados a los que hemos acudido. Para que pase también a la mesa el maestro, es que agradecerle su presencia, pero por favor. Hemos ido a 17 estados este año a presentar la sensibilización en materia de archivo y en esos estados el comisionado Javier ha entregado proyectos. ¿Para qué? Pues para que ahora que va a venir la discusión del presupuesto de egresos de la Federación podamos
ir a concursar con proyectos de infraestructura para construir estos archivos regionales y además para su equipamiento, porque insisto, de los presupuestos ordinarios de los municipios es muy difícil que se destinen recursos para construir esta infraestructura. Tenemos nosotros en el Estado una experiencia exitosa en materia de datos personales. En la discusión de la Ley Estatal de Datos Personales se incorporó un programa denominado Juntos por la Protección de los Datos Personales, que nos obliga a nosotros como Infoem a realizar acciones subsidiarias para que los municipios de menos de 70,000 habitantes cumplan. Creo que en la Ley de Archivos del Estado podríamos implementar este tipo de programas. En datos personales, por ejemplo, verificamos que había 17 unidades de transparencia que no tenían equipo de cómputo. Por lo tanto, no podían cargar directamente sus obligaciones de transparencia, tenían que esperar a que el tesorero se fuera para que les prestara la computadora y subir eso. ¿Cómo hacer las versiones públicas que protegían los datos? Era más complicado. Con este programa y con recursos del Infoem, destinamos la adquisición de los 17 equipos de cómputo que se les entregó a ellos. Este tipo de acciones, que si a lo mejor le bajamos el recurso directamente al municipio, no lo va a emplear para esto, sino lo va a emplear para otras cosas que también son urgentes e indispensables, pero que a veces hacen perder de vista la importancia de los archivos, es una experiencia exitosa que nos puede funcionar. Y lo último, capacitación, capacitación y más capacitación. Desde el Infoem, desde el Sistema Estatal de Documentación, tenemos que redoblar el esfuerzo para que todos nuestros operadores de archivo cuenten con estos elementos. La intención y la propuesta muy respetuosa que nosotros hacemos es aprovechemos los tiempos. La ley ya nos dio, la ley general, 1 año para entrar en vigor y 1 año para armonizar. Seamos de las últimas entidades en armonizar, pero no perdamos ese tiempo. Utilicemos al mismo tiempo ese plazo para todas estas medidas concretas que no van a transformar la circunstancia de desastre y de emergencia en la que se encuentran los archivos, pero sí va a revertir la tendencia de descuido y de abandono. Los archivos contienen muchas de las cosas que no queremos recordar. A veces lo que queremos olvidar se encuentra ahí en el archivo desordenado, abandonado, pero de eso podemos obtener aprendizajes importantes. Los archivos también contienen experiencias exitosas que a veces tampoco queremos recordar porque no siempre aprendemos de nuestro pasado correctamente para el diseño de las políticas públicas. Los archivos, más que el voto popular, son lo que demuestran qué tanto una sociedad es democrática o no. Si los archivos están organizados y abiertos para la ciudadanía puede acceder al conocimiento de los asuntos públicos, formarse una opinión pública informada de las cosas y emitir su opinión. Por eso, aunque hemos sido los más abandonados, somos los más ardorosos defendientes de esta causa. Muchísimas gracias. Bueno, agradecerle al comisionado José Guadalupe. Maestro Javier, disculpe por no haberlo pasado antes. La intención, compañeras y compañero diputado, es de que empecemos a avanzar en lo que decía el comisionado, de que no solamente hagamos una ley por entrar en, vamos a hacerlo ya ahorita, que vayamos previendo. La comisión, somos 9 miembros, no están presentes todos, pero pertenecemos a distintos partidos políticos. Y aquí la invitación del comisionado de que vayamos con los alcaldes, que les digamos que necesitamos que ellos también se pongan de acuerdo para ver el tema de los archivos, porque lo platicábamos en algún momento que hay bastante información que está suelta, que desaparece, que está en condiciones pues, que no son las adecuadas. Lo que hablaba también de la capacitación, que cada transición cambia el personal, ¿no? Y hablaban de lo de parvada, ¿no? Ese síntoma de que se va el jefe y se van todos, entonces empezar a hacer planta de gente valiosa. Entonces ustedes que se lo acerquen a sus alcaldes, también el diputado Marlon, y que vayamos trabajando. Esa era la intención de invitar al comisionado para que vayamos juntos dando propuestas, pero de la mano con los expertos. No sé si alguna de ustedes o el compañero quieren hacer uso de la voz. Primero, muchas gracias, diputada presidenta. Quiero saludar al maestro José Guadalupe Luna y reconocer el panorama que nos da.
La verdad es que es triste, hay que decirlo así. Cuando uno escucha los números de los que sí cumplen con aquellos de los que no cumplen, pues siempre ganan los que no cumplen. Yo vería 3 temas que son de relevancia, que considero que podemos coincidir. Primero es la generación de la ley, pero que esta ley se pueda aplicar, que podamos coincidir todos para que pueda ser aplicable. Como número 2, que manejemos de manera conjunta la ruta, coincidimos al 100%. Y obviamente ver medidas de cumplimiento, ya sea a través de prevención, de invitación, y en su caso, pues también alguna medida restrictiva, si pudiera ser el caso de aquellos que, fijando una vez tiempos y obviamente con respaldo económico, porque de nada sirve que existan las leyes si no se da el tema financiero para que esto pueda llegar a ser una realidad. En el tema de los libros del primero, segundo y tercero, bueno, pues el problema que se ejerce de manera técnica para que pueda ser constitucional, pues hay que llevarlos a la aplicación general. Me preocupa mucho, y sí hay que manifestarlo así, lo que se dice de bajas de facto, porque ahí sí podemos coincidir que mucho de lo importante es lo que para algunos puede ser importante y otros no, y es lo que se puede dar. Yo creo que aquí sí podríamos coincidir, sobre todo en los tiempos. También es mucho 75 años, yo creo que es, una vez que esté digitalizado, pues a lo mejor ya será otra historia, pero si tenemos un parámetro entre 20 y 75, yo creo que el margen de maniobra es muy, muy alto. Entonces yo creo que también aquí podríamos aplicarlo. Independientemente de que esto primero se tiene que llevar a cabo a través del Archivo General de la Nación y después que pueda ser aplicable en los estados. Serían mis comentarios, no sin antes agradecerle su presencia. Muchas gracias. Bueno, pues agradecerle, comisionado. Créanme que tenemos un reto importantísimo. La ventaja es que creo que todos coincidimos en que necesitamos no solamente hacer la ley, sino que ésta funcione. Tenemos grandes retos, por eso en este momento habrá el comisionado Gustavo Parra, cuántos retos tenemos como comisión para sacar los trabajos y que no se queden solamente pues en escrito, sino que se implementen. Muchísimas gracias y ahora pasamos con el uso de la voz del comisionado Gustavo. Muchas gracias. Buenas tardes a todas las diputadas integrantes de esta comisión y al diputado Martínez también, a la presidenta por su convocatoria y a mis compañeros también por su presencia. Y pues efectivamente son muchos los retos. Yo me estaría centrando más en los de transparencia, acceso a la información y protección de datos. Creo que el tema principal que tiene como reto legislativo esta legislatura, me parece que ya ha sido expuesto de una manera muy puntual por el comisionado Luna, porque efectivamente después de la reforma del 2014, esta materia de archivos es la que queda como uno de los temas pendientes y fundamentales para su armonización, con todas las consideraciones ya técnicas y además de tiempos que se están planteando. Y creo que era además lo más relevante tocar esta materia con el tiempo suficiente. Y por supuesto, desde el Infoem, pues que podamos acompañar estas tareas, si ustedes así lo deciden. En el caso de transparencia, yo veo algunos retos muy puntuales. Uno es el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia. Ya tuvimos el año pasado, digamos, ese plazo todavía de gracia hacia los sujetos obligados para el cumplimiento de sus obligaciones. Pero ya desde este año es obligatorio el cumplimiento de estas obligaciones puntuales que establece la ley estatal, y de hecho ya está en marcha la verificación de ese cumplimiento, que es una tarea que toca a este instituto y que en próximas fechas se dará a conocer pues los resultados de estas verificaciones muy concretas respecto a los 333 sujetos obligados que tiene el Estado de México entre dependencias de los diferentes poderes, más
los ayuntamientos y órganos autónomos, partidos políticos y demás sujetos obligados de nuestra ley. Estos 333 están ya, deben estar cumpliendo sus obligaciones frente a la ciudadanía. También la ciudadanía ya tiene una herramienta a partir de la Ley de Transparencia para denunciar el incumplimiento, y esa es una tarea también me parece importante de control ciudadano, y que seguramente ustedes en esa tarea de representación también pudieran animar a esta verificación específica, a esa denuncia, si se supiera que no se está cumpliendo precisamente con estas obligaciones. Y ahí, bueno, pues tendremos que ir avanzando en esa, viendo los resultados, pues en esa evaluación. Ahora con la entrada de los 125 ayuntamientos a partir de enero, bueno, pues seguramente vendrán retos hacia adelante de acompañamiento también, de cercanía, y es el caso también de esta colaboración que ya anunciaba o que ya adelantaba el comisionado Luna en materia de transparencia hacia los municipios de menos de 70,000 habitantes, que son al menos 24 municipios que están en esa tesitura, y estos municipios pues efectivamente se les ha podido ayudar en con ese acompañamiento técnico, con ese acompañamiento digamos de infraestructura básica, y de ponerle las herramientas necesarias para que ellos puedan subir a este tipo de herramientas electrónicas en su momento también, pues la información, y que cumplan a ese nivel, con esas circunstancias de ser municipios a lo mejor con una posibilidad institucional menor a los grandes municipios que también tiene el Estado, pero que efectivamente también sus habitantes pues se colmen, en este caso, esta tutela de derecho, como es el derecho al acceso a la información. Por otro lado, me parece que también hay un reto de fortalecimiento institucional, en donde pasa por la capacitación a servidores públicos. Esta tarea es también muy importante. Este año llevamos más de 225 capacitaciones digamos, en donde acuden a esos cursos servidores públicos de diversas dependencias y de los dos órdenes de gobierno que nos tocan. Y la certificación de sujetos obligados, hemos atendido, bueno, obviamente tenemos conocimiento y se está por responder oficialmente el exhorto que esta soberanía ha dirigido al instituto en esta materia de la certificación, y seguramente podremos atender con las convocatorias adecuadas para que todas las personas que quisieran certificarse en esta materia de transparencia y también de protección de datos en su momento, puedan tener esa oportunidad. En esta primera convocatoria que inició en este año, hay más de 900 personas ya inscritas, y bueno, seguramente en las siguientes convocatorias habrá esta oportunidad y se atenderá también el exhorto que ustedes han establecido. También, obviamente, en cuanto se tuvieran mayores recursos, se podrán hacer también en mayor amplitud o medida este tipo de tareas. Todo eso también implica el que digamos, todas las dependencias, todos los sujetos obligados, vean también el acceso a la información como parte de su forma de comunicación con la ciudadanía. Finalmente, el estar expuesto toda la información de lo que uno realiza, de las tareas que se van implementando, y que cualquier persona pueda acceder a esa información, está comunicando y estás de alguna manera justificando el trabajo que estás realizando, y eso genera confianza en la ciudadanía cuando ve que sus servidores públicos acuden, resuelven y realizan las tareas para las que fueron pues contratados o encomendados en sus tareas públicas. Todo esto pues será obviamente necesario que ustedes
valoren el presupuesto adecuado para enfrentar todos los retos de implementación que quedan en materia de transparencia, en materia de protección de datos, y ya lo mencionó muy bien el comisionado Luna, en archivos, digamos con esa óptica preventiva que también se mencionaba, para poner los medios adecuados y que por lo tanto se logren las finalidades en un ejercicio prudencial que seguramente ustedes estarán analizando en próximas semanas. Y eso, bueno, pues también como reto, la máxima publicidad a partir de la transparencia presupuestal que de ahí se pueda derivar. Creo que ahorita hay una gran oportunidad para que el Estado de México mantenga y acreciente esta tarea de transparencia presupuestal para que cualquiera pueda saber en qué se está gastando realmente los recursos de este Estado. Y esto pasará también por otro reto que siempre es como de fondo, que es el de la generación de una cultura de transparencia y del ejercicio del derecho de acceso a la información. Esta tarea que pues es de fondo, es hacer consciente a todos nosotros, a todos los ciudadanos, a todos los habitantes, de que tenemos estos derechos, que son derechos humanos y que vale la pena ejercerlos, vale la pena realizar ese control individualizado hacia el funcionario público por parte de cualquiera que esté interesado en conocer y en saber, por eso le llama derecho a saber, y precisamente esta cultura debe empezar desde los planes y programas educativos. Creo que también ahí hay un reto, que vale la pena que esto pueda plasmarse incluso en la legislación correspondiente, para que desde la educación básica esta cultura de derechos humanos y concretamente la herramienta del derecho de acceso a la información sea una de las cosas que se aprendan desde la escuela, se empiece a ejercer, porque además en esto no hay que cumplir los 18 años para empezar a ejercer. Aquí es cualquier persona, ¿no?, que quiera saber. Entonces un adolescente, un niño puede preguntar y le deben de contestar, ¿no? Entonces ahí habrá que hacer un esfuerzo también importante. Hay un incremento paulatino que se ha ido dando ya de manera, digamos, histórica, del incremento de las solicitudes de derecho de acceso a la información, pero en un estado de más de 17 millones de habitantes, pues es una tarea permanente también de difusión, de promoción y sobre todo también de accesibilidad del derecho para que cualquier persona en cualquier condición, pensemos en las personas con discapacidad, pensemos en las personas que están menos favorecidas, por ejemplo, en el acceso al mundo digital, en esa brecha digital que hay en nuestro estado y en todo el país. Lo mismo hacia nuestras comunidades indígenas, para que si es necesario también, pues se les den las facilidades del idioma y la lengua necesario y poder atenderse precisamente todo esto de derecho en su lengua también original. En fin, ahí hay retos de trabajo, de implementación, y de que ustedes también pudieran a lo mejor afinar tanto presupuestalmente, tanto en legislación diversa, este tipo de mecanismos. Por otro lado, también un reto específico que pues es de ustedes directamente es todo lo que tiene que ver con gobierno abierto y particularmente con parlamento abierto. Digo, por supuesto, la tarea que se está haciendo en conjunto con el Poder Ejecutivo, con gobiernos municipales, pues es muy importante. Esto del gobierno abierto tiene que siempre haber un componente de transparencia, de colaboración entre instituciones públicas, privadas, sociales. Por otro lado, tiene que haber un componente de participación ciudadana fundamental, y todo eso tiene que enfocarse a resolver problemas. Entonces, esa es digamos, la esencia de lo que es el gobierno abierto. Y aquí concretamente, pues yo creo que la legislatura puede también asumir ese reto, y es una posibilidad de que aquí mismo se implemente un plan de trabajo, se involucre a las organizaciones de sociedad civil, se puedan aprovechar además ya las tecnologías de la información
para que cada vez más pueda haber una transparencia total en sesiones, en los procesos legislativos que se llevan a cabo todos los días aquí en esta soberanía, y que la ciudadanía conozca, sepa y tome conciencia de las decisiones importantes que se toman en esta legislatura. Y por lo tanto también, pues, ese trabajo para el análisis y resolución de problemas que ustedes todos los días están visualizando de diversas materias, pues siempre ese ejercicio de escucha a la ciudadanía, a las organizaciones, a los sectores, a todo lo que esto implica, que conocen los problemas, que saben de lo que les está doliendo, pues ustedes poder tener esa posibilidad de escuchar y de tomarles las mejores decisiones con información real, con información puntual, que permita precisamente en estos ejercicios de Parlamento abierto estar tomando las mejores decisiones. Entonces, ahí seguramente en conjunto con esta comisión, con los órganos directivos de la legislatura, la Junta, se pudieran establecer algunas tareas, algunos retos en la materia. Hay experiencias, tanto aquí en México como en el extranjero, que pudieran también retomarse y en su momento, si fuera el caso, a lo mejor se pudiera hacer algún tipo de foro, alguna cosa que ustedes convocaran para conocer algunas de estas experiencias, creo que sería valioso. En la coyuntura, por otro lado, pues hay una serie de retos por el cambio de administraciones municipales. Entonces, hay una serie de recomendaciones y ahí hay por parte del Sistema Nacional de Transparencia y del órgano nacional como es el INAI, se han hecho una serie de recomendaciones para que en este periodo de transición se cuiden los registros, los archivos, la documentación que se va a trasladar de una administración a la otra, y ahí tener mucho cuidado para que no suceda lo que desgraciadamente sabemos que ha sucedido en periodos anteriores o en otros momentos donde se pierde información valiosa para la toma de decisiones. Creo que ahora las leyes son muy puntuales, hay también sanciones adecuadas para que si esto no se cumpla, se exijan las responsabilidades administrativas también, pero siempre es muy importante que quienes van a entrar y quienes van a salir, pues cumplan con estas recomendaciones. Y no solo en materia de acceso a la información y archivos, sino en el tema de protección de datos personales, que es una materia que ahorita entraremos, y está aquí mi compañero Javier Martínez, que él preside además la Comisión de Datos Personales de todo el Sistema Nacional, que nos podrá él también a lo mejor dar algunas ideas al respecto. Entonces, ahí hay que cuidar las bases de datos, la información concreta de las personas físicas que tiene las diversas instancias de gobierno, y cuidar que esos sistemas de datos estén protegidos, estén con las medidas de seguridad adecuadas y se transmitan a quien tiene derecho a eso, no a cualquiera, digamos, sino a quien tiene esa responsabilidad sobre esta información personal. Y pasamos precisamente a algunos de los retos que hay en materia de protección de datos personales. A partir de todas las reformas que ha habido general y la ley particular del Estado, que también se armonizó en meses anteriores, hay un tema que es un nuevo derecho, además de los derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición, hay un nuevo derecho que tiene el ciudadano, que es el de la portabilidad de sus datos personales. Eso implica que cuando existe un formato que hay información personal de cada uno de nosotros en un formato estructurado y comúnmente utilizado y que está en posesión de algún sujeto obligado, nosotros tenemos el derecho a solicitar una copia en ese formato electrónico, porque eso es aquí hablar de exactamente información que está en formatos electrónicos, y pedir que se transmita a otro sujeto obligado. El caso más sencillo de que todos podamos tener muy claro en la mente, por ejemplo, es nuestro expediente clínico, un expediente clínico electrónico que pudiera estar
en el ICEMIN o en alguna instancia de salud municipal y que queramos tener una copia de todas las imágenes, de los estudios, de los análisis, de la información que ahora, digamos, se soporta en un formato electrónico, decir, oye, quiero tener mi información personal. Pero no solo eso, oye, ahora soy derechohabiente del ICEMIN y quiero que se transfiera ese archivo, así como tal, allá. Sí, ahí es solo el titular o el representante legal pudiera ser de un padre respecto a sus hijos menores, por ejemplo, ¿no? Pero ahí sí es información de cada uno de nosotros. Toda esta implementación, hay unos lineamientos a nivel nacional y el reto aquí es darle viabilidad al derecho. En este tema, el Infoem tiene un sistema, está el SARCOEM, que se ha estado viendo la forma concreta que a partir de este sistema electrónico se pueda poner a disposición de los sujetos obligados del Estado para que pueda servir de herramienta, de instrumento, precisamente para colmar este ejercicio de portabilidad. Con todos sus bemoles a veces digamos, de lo que implica, porque además son temas como muy técnicos, son temas donde se requieren inversiones en sistemas y también ahí se requiere una política, en mi punto de vista, una política pública estatal de gobierno electrónico, porque también en esto de lo que se trata es de facilitar la vida al ciudadano, de que ahora que tenemos estas bondades de la tecnología, pues el ciudadano pueda realizar sus trámites, pueda tener la información de manera más sencilla, de manera más fácil, para poder, digamos, satisfacer su requerimiento al gobierno. Y en ese sentido también el gobierno tenga mecanismos para responderle al ciudadano de una forma, digamos, más adecuada y más rápida. Y ahí hay muchas tareas por hacer y que seguramente estamos a sus órdenes para profundizar en eso cuando ustedes nos lo digan. Por otro lado, hay retos, por ejemplo, uno de los fenómenos, desgraciadamente, que han crecido de una manera pues, muy alarmante, es el tema de la usurpación de identidad, del robo de identidad famoso que se le llama, o suplantación de identidad. Aquí está regulado como un delito específico, el artículo 264 del Código Penal, con una penalidad entre 1 y 4 años. Será cuestión de que ustedes valoren si esa debe ser o no la penalidad, si se debe revisar o no esa, digamos, el supuesto jurídico, el tipo penal específico, para modernizarlo, adecuarlo, para establecer una serie de mecanismos, sobre todo de atención al ciudadano, porque a veces el ciudadano pues amanece con que ya le clonaron la tarjeta, ya amaneció con un crédito que no sabía y que nunca pidió, o simplemente le robaron no solo su identidad, sino sus recursos. Y ahí me parece que hay un reto de trabajo con la Fiscalía General de aquí del Estado para establecer políticas específicas de trabajo para esta materia de usurpación y robo de identidad. Entonces seguramente habrá que robustecer el marco jurídico, habrá que armonizar también hacia otras instancias, por ejemplo, no hay un tipo penal federal, y eso es una tarea, bueno, pues de los legisladores federales, pero está pendiente. Y en esto también lo que se requiere es un trabajo de colaboración entre instituciones. A nivel federal está la CONDUCEF, está la PGR, está la Profeco, está el INAI, están muchas instancias que a partir de unas bases de colaboración están trabajando, el propio INE. Bueno, habría que a lo mejor hacer algo similar a nivel estatal en el sentido de hacer un trabajo colaborativo entre instituciones que se dedican, porque aquí puede haber un tipo penal local, pero también habrá veces que se tenga que acudir a las instancias federales, depende de la materia, depende del caso específico. Pero si hay esta posibilidad, solamente hay 16 estados en la República que tienen tipo específico
de usurpación o de suplantación de identidad. Afortunadamente nosotros sí tenemos ya un tipo específico que habrá que en todo caso revisar. Bueno, ya lo mencionaba el comisionado también Luna sobre este programa estatal de protección de datos personales que se publicó este año, en mayo de este año. Ahí pues están dadas líneas de acción, estrategias y acciones concretas y bueno, pues es un reto de seguimiento, de evaluación, de implementación, en el que ustedes también seguramente en un acompañamiento y en una supervisión desde sus competencias se podrá estar llevando en conjunto con, en este caso como órgano autónomo, el pleno de este instituto. Y en ese sentido, aquí el programa establece pues una serie de trabajos, de acciones que pues ustedes seguramente podrán evaluar y podrán estar dándole seguimiento, que es este programa. Por otro lado, la difusión también de este derecho a protección de datos es fundamental, sobre todo en menores de edad. Vivimos en un mundo ya prácticamente digital, en donde toda nuestra información está a veces expuesta, está en cierto riesgo, a veces no somos conscientes de la información que vamos dejando, no solo en el gobierno, que es, digamos, nuestra competencia directa, sino también en redes sociales, con empresas, con particulares, con nuestro doctor, con nuestro psiquiatra, con nuestro psicólogo, con nuestro contador, ¿no? Y es información que está ahí y que nosotros tenemos que tener un poder de disposición y control de esa información, es lo que se llama la autodeterminación informativa, y ahí es un trabajo también de concientización de los millones de escolares, de personas en educación básica, en donde tenemos que ir a concientizar y hacer, pues digamos, hablar de los riesgos, también de las oportunidades de usar la tecnología, pero que se haga con esa responsabilidad. Y no solo eso, ahora están todos los riesgos de la famosa ciberseguridad. Y ahí también en esto, pues me parece que habrá que trabajar con el Ejecutivo del Estado para establecer una política también estatal en materia de ciberseguridad. Todos los días hay ahora intentos y ataques de hackeo, de vulneración de bases de datos, no solo en instancias, digamos, financieras o desde empresas, sino hacia el gobierno, ¿no? Sino hacia bases de datos sensibles a veces que manejan los gobiernos. Y en ese sentido lo que tenemos que buscar es que también haya una política de trabajo y un blindaje con los sistemas, con las medidas de seguridad. En esto, la propia política, los propios programas de protección de datos personales, si se cumplen en sus principios, en sus deberes, está en un porcentaje muy importante, digamos, la tarea hecha, porque lo que más manejan las administraciones pues, es información personal, precisamente. Y es además lo más delicado y lo que más hay que cuidar, más allá de otro tipo de información que también es estimable e importante, y por lo tanto debe haber esas políticas de ciberseguridad transversales en el Estado, en los poderes, en los municipios. Ahí también hay mucho trabajo por hacer. Y pues yo por último comentaría que también viene un reto muy importante el año que entra, que tiene que ver con las declaraciones patrimoniales, con la entrada en vigor ya de los nuevos formatos de declaraciones patrimoniales. Ahí hay un reto que se le toca más directamente al sistema estatal anticorrupción, porque es quien estará, digamos, siendo el administrador y el que va a tutelar y a dar seguimiento a todo esto, pero la plataforma digital efectivamente se tendrá que ir viendo prudencialmente, preventivamente, cómo se le va a dotar de los recursos y sobre todo de los controles adecuados para que la información de los miles de funcionarios públicos que vamos a presentar nuestra declaración a partir del año que entra en estos nuevos formatos, que además son formatos donde hay una amplitud de información que ahora se va a solicitar, diferente a lo que ya se solicitaba en las anteriores declaraciones, pues
cómo se va a cuidar, cómo se va a dar seguimiento, porque además ahí hay una serie de obligaciones ahora, y mucha de esa información va a estar en un escrutinio ciudadano directo, que esa es una de las grandes reformas o los grandes cambios que generó la Ley General de Responsabilidades Administrativas, porque ya no solamente se va a medir la evolución patrimonial de los servidores públicos, sino ahora también se agrega un componente de medir el tema de los conflictos de interés. Y ahora tendrá que haber, no solamente decir, declaro bajo protesta, decir, ¿verdad?, que no tengo ningún conflicto. No, ahora vas a tener que declarar tus intereses, exactamente, y poder hacer un seguimiento, y ahí pues también es una tarea de las contralorías, de los órganos internos de control, pero también de los ciudadanos. Ahora vamos a estar bajo ese escrutinio directo del ciudadano e incluso de denuncia, y bueno, las contralorías pues, y los órganos internos de salud tendrán que hacer su tarea de seguimiento a esa evolución. Pues yo me quedaría ahí y agradecer otra vez la invitación y ponernos a sus órdenes. Muchas gracias. Pues muchas gracias, comisionado. Creo que tenemos grandes retos. Lo que platicaba usted sobre la plataforma digital del sistema, tuve la oportunidad de platicar con el Contralor. Él decía que sí iba a haber un presupuesto destinado para el tema del sistema estatal anticorrupción. Creo que el que tengamos tanta información a la mano, también hay un riesgo. La gente a veces confunde la información personal con la pública y es bueno que estén ambos aquí, porque lo platicaba el diputado Marlon, de que a veces la gente cree que tiene que saber todo de los servidores públicos y tampoco es así, o que no puede saber nada. Entonces es bueno que ustedes estén para decirnos. Me gustaría que los compañeros también hicieran uso de la voz, para que también si tienen alguna duda, pues aprovechando que están ustedes aquí, las resuelvan. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes que nada, agradecerles a los dos su presencia, la ponencia que el día de hoy nos hicieron, expresar también que pues sí tenemos grandes retos, pero que vamos a estar trabajando para poder sacar avante este tema que es tan importante. Yo creo que la corrupción ha sido piedra angular en la política de nuestro país, en la sociedad, y tenemos que erradicarla por completo. El tema de el acceso a la información combate mucho este problema de corrupción, de que tengamos la información a la mano, que sea verídica, que sea de fácil acceso, pues yo creo que es algo que todo ciudadano tiene derecho, ¿no? Veíamos que anteriormente terminaba una administración, empezaba otra, y si era un partido diferente al que gobernaba, pues salían las cajas enormes y se están quemando en baldíos, ¿no? ¿Cuánta información no se perdió precisamente por no tener un control sobre pues todos los datos que se generan, y principalmente pues en unos entes tan importantes que son como los ayuntamientos? Tenemos que coadyuvar para hacer que las transiciones sean lo más ordenadas, lo más transparentes posibles. Haremos nuestra tarea también hablando con Zoé Robledo, con Alejandro Encinas, para poder impulsar lo que ahorita comentaban, que es sumamente importante. También comentar que precisamente el tema del Parlamento abierto es algo que tenemos nosotros como bandera en el grupo parlamentario de Morena y que queremos hacer una realidad. Precisamente yo presenté una iniciativa para reformar el reglamento interno, donde se pudiera hacer obligatorio que los presidentes de comisión hiciéramos pública la información que se genera en nuestras comisiones, ¿no? Empezando por algo tan sencillo que es las listas de asistencia, los dictámenes, qué estamos discutiendo en las comisiones, y que sea de fácil acceso hacia el ciudadano, porque actualmente pues sí entramos por Infoem, pero no es tan fácil conseguirlo. Sí conseguimos la información, pero no está directo a la mano del ciudadano, que debería de ser lo correcto. Comparando a lo mejor los portales de la Cámara Federal y de nosotros de la legislatura, pues hay una diferencia abismal, ¿no?, en el acceso a la información de cosas tan simples como es esto, las listas de asistencia a las comisiones.
Vamos a estar trabajando mucho, agradezco de verdad que hayan estado aquí presentes con nosotros. Vamos a pasar esta información que ustedes nos comentan a los demás compañeros integrantes de esta comisión para poder darle buenos resultados a los ciudadanos. Estoy a sus órdenes y muchas gracias. Sí, de hecho, para que las vean. Bueno, comentarles también que está el maestro Felipe Borja, titular de la Unidad de Información del Poder Legislativo. Entonces, no sé si también nos gustaría acompañar, hola, para que las diputadas y el diputado pues, sepan que aquí está. Paso a darle a la diputada y decirles que todo el material que tengo aquí va a ser para todos los diputados que integran la comisión. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Liliana Goyaz, del Grupo Parlamentario de Morena. Creo que sería muy interesante dejar sobre la mesa el comentario también que las áreas de transparencia y comunicación respecto a las páginas oficiales también presentan un rezago importante. Ahora mismo revisaba la página del Infoem, en donde nos presenta de manera digital la información que nos puede brindar. Tenemos un problema como muchas de las páginas, pero me llama la atención que precisamente un área que estamos viendo que es relativa a la transparencia y al acceso a la información, no tiene los archivos que nos presentan en la página oficial. Sí aparecen los títulos, pero los archivos no existen. Y bueno, eso nos habla también de que tendríamos que legislar de manera más puntual sobre un verdadero acceso a la información, garantizar a los ciudadanos que lo que plasmamos realmente es para que ellos tengan acceso. Otra propuesta, por supuesto, que también dejaré sobre la mesa para nuestra presidenta y por supuesto para la comisión y que me interesa mucho es legislar, pero en el ámbito local, sobre el tema municipal, que aunque propiamente no es una responsabilidad del Infoem por el tema del resguardo solamente, me llama la atención que, por ejemplo, en temas gubernamentales se hace mal uso de la información. Nosotros tuvimos un caso muy lamentable en el municipio de Naucalpan de Juárez, en donde a todos los trabajadores que dejan sus documentos precisamente para ingresar a laborar, se hizo mal uso de la información y se les afilió de manera involuntaria a un partido político. Este fue un escándalo que surgió hace aproximadamente 4 o 5 años. Me llama la atención que en materia local no existe esta garantía de respeto de los datos de los ciudadanos. Ese es un tema por el cual yo creo que sí tendríamos que trabajar, aunado al apoyo que nos puede dar el Infoem, por supuesto, y también en materia de el mal uso que se le da a los datos de los ciudadanos en los partidos políticos. Los patrones de los partidos políticos no hay una claridad de la regulación de los datos y del respeto. Les voy a comentar porque ahora mismo una servidora tiene interpuesta una denuncia sobre un partido político que a renuncia expresa de una ciudadana, en mi caso personal, omite esta parte y hace mal uso del nombre de una servidora y que el caso se revierte en otros ciudadanos. ¿De qué estamos hablando? No solamente de generar una cultura de respeto a los ciudadanos en sus datos, sino también de garantizar desde el tema que nos corresponde legislativo estas bases, asentarlas para que no sean subsecuentes, ¿no? Para que no sucedan y los ciudadanos se sientan realmente protegidos en sus datos y en su integridad, porque así como se hace mal uso de los datos de las personas en un ayuntamiento, se hace en un partido político. Y los esfuerzos me queda claro que son muchos, que hay mucho que avanzar, también requiere mucho presupuesto y de mucha voluntad política, pero creo yo que serían las 3 propuestas que yo dejaría en la mesa. El tema digital, tomarlo muy en cuenta en la comisión, presidenta, para de ser posible pues buscar, ¿no?, cómo podemos abonar a esto en un tema propositivo, el respeto a los datos también, porque y yo hablo en este momento de un municipio grande, ¿no?, de un municipio que tiene
tecnología, que tiene un poquito más de vigilancia, pero en municipios pequeños o más alejados, como bien decía nuestro comisionado, pues la situación se agrava, ¿no? También por la falta de información digital, de acceso, y estas serían las tres propuestas que yo dejaría, porque me preocupa, como bien decía él, no hay una regulación clara sobre los datos, sobre la protección de datos, y sí necesitamos esta colaboración con el Ejecutivo, con el Legislativo, y sumar para que el ciudadano se sienta más protegido, porque el tema es el propio representante transgrede y viola sus derechos mal utilizando sus datos, ¿no? Decías, Presidenta, que somos objeto nosotros de observación y estamos muy vigilados, pero deberíamos de ser también quienes estuviéramos proponiendo que cada persona se sienta con la tranquilidad de que en el área gubernamental que deja sus datos no va a ocurrir este tipo de cosas. Eso sería todo. Gracias. Sí, o no sé si comisionado Javier. Porque vamos a entrar al tema de protección de datos personales. Pues solamente comentarles que también el comisionado hablaba de algo que se trató en la legislatura, ¿no?, sobre el exhorto, y es algo que también quería transmitirles, porque habíamos tenido oportunidad de platicar cuando fue la instalación de la comisión, y ellos hablaban mucho de la falta de recursos, porque tal vez ellos quisieran hacer más como instituto, pero les ha faltado recurso económico y material para llevar a cabo todas las demandas de las capacitaciones pendientes, ¿no? Él habla de 900, hay algunos compañeros que van a entrar en las siguientes administraciones que quisieran capacitarse, pero no es que no quiera el instituto, simplemente que se les ha complicado, ¿no? Entonces, que también en el ánimo de colaborar, diputada, créame que yo estoy en la mejor disposición. Tema de ello es traer a expertos para que nos expliquen cuáles son los retos de la comisión, qué sí podemos, qué no podemos, porque a veces nosotros mismos no sabemos hasta dónde está el alcance de un diputado, y la misma ciudadanía exige cosas que tal vez no están en nuestras manos, ¿no?, que está en otras instancias. Hablaba de la ley de responsabilidades, ¿no?, que ya está más acotada en que hay una responsabilidad si tú eres omiso, ¿no? Antes lo decía la diputada, cajas y cajas saliendo, ¿no?, y nadie hacía nada. Hoy ya la ley hay una sanción, ¿no? Entonces, más allá de buscar, hay que proponer, hay que hacer. Yo estoy dispuesta, estoy presta para esto, y pues que hagamos más mesas de trabajo como estas, donde todos los diputados estén involucrados, y que pues también destinemos el tiempo necesario para poder aportar algo real, algo tangible, porque como lo decías, a veces uno deja la documentación y hacen mal uso de ella, y no solamente en un ayuntamiento, en una empresa. Entonces hay que ver qué podemos hacer y pues regularlo. Muchas gracias. Sí, gracias. Pues si me permiten, a lo mejor para, si tienen todavía tiempo, poder que intervenga el comisionado Javier Martínez, pues agradecer, tomamos puntual nota de esas inquietudes, y precisamente hay mucho por hacer, sobre todo en el tema de datos personales, efectivamente, y yo creo que en el acompañamiento que tenga que haber también con otras instituciones, por ejemplo con el INE, para el tema de afiliaciones indebidas, por ejemplo las denuncias con la FEPADE o con la Fiscalía Específica, pues ahí podemos nosotros también ayudar en ese acompañamiento de asesoría también para ayudar a esos casos, ¿no? Y bueno, también agradecer, porque lo omití al principio, la invitación al diputado Maurilio, que nos llegó por su conducto como presidente de la Junta de Coordinación, y también un saludo que me pidió la presidenta comisionada del INFOEM, la maestra Zulema Martínez, que pues también lo transmitiera a todos los integrantes de esta comisión. Muchas gracias. Comentarles que, una disculpa, ya se nos acabó el tiempo en la comisión, bueno, de usar la sala, y pues si podemos reprogramar, maestro, para que usted nos… El tema. Miren, nosotros en datos somos el único instituto de los 32 órganos garantes que ha verdaderamente alcanzado estándares de protección de datos, pero que no tiene ni siquiera el INAI. Es el primer recurso de oposición, se resolvió este año en el Estado de México, tanto así que va a ser un caso relevante que se va a llevar a la FIL en Guadalajara. ¿Por qué razón? Porque como bien lo comenta, diputada, desgraciadamente no entendemos que es un derecho autónomo y que tiene tanta fuerza o más
como la del acceso a la información pública. Somos servidores públicos, tenemos datos personales acotados, pero los tenemos. Tan hemos sido tan firmes en el dato personal que hemos privilegiado y hemos ido en contra de obligaciones comunes que mandata nuestra ley en el artículo 92, que habla, por ejemplo, en materia de licencias de construcción, violatoria completamente, porque la licencia de construcción invade un ámbito de lo privado y hemos nosotros, con criterio relevante, establecido que aunque el nombre no se entrega porque nos hace identificable, hemos reservado datos, los nombres de policías, porque ponemos en riesgo su integridad. Nos hemos enterado que han entregado información en el acceso o en el ejercicio del acceso a la información pública y lo tienen particulares y le decimos que están en un delito si esa información no se protege, porque a lo mejor no nos alcanza la Ley General de Protección de Datos Personales para protegerlos, pero sí hay una Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Somos el único estado que tiene un programa estatal, ya se sumó Veracruz, pero copió nuestro programa estatal de protección de datos personales. No hay un programa estatal en materia de transparencia y eso sí faltaría. El artículo 94 de nuestra ley de transparencia dice, y es el único estado que lo tiene, ni siquiera el INAI lo tiene, dice el artículo 94, fracción segunda, en el inciso D y C, que el Estado de México va a tener que transparentar ramo 28, ramo 33 y un ramo que desgraciadamente nadie rinde cuentas, que es el ramo 23. ¿Sí? Este Estado de México ha recibido en los últimos 6 años casi 20,000 millones de pesos de ese ramo 23 y nadie sabe, o no sabemos al menos, la auditoría, las últimas cuentas públicas han dicho que ese recurso no se ha transparentado. El Estado de México sí lo tiene, nos falta una reforma, porque el único que no rinde cuenta son los 125 municipios, pero no está el gobierno estatal, y el gobierno estatal este año está recibiendo casi 4,000 millones de pesos. Claro que hace falta reforma, sí, sistema de gestión de seguridad en el Estado de México, de nuestra posición de datos personales. En Michoacán, hace 2 meses, se acaba de descubrir que se entregaron 3.2 millones de registros de salud de lo que fue el Seguro Popular. Si eso se hizo en Michoacán, ¿para qué creen que están utilizando los registros de salud en el Estado de Michoacán? Pues es obviamente para aumentar las primas de gastos médicos mayores, para obviamente seguros de vida. Si les interesó Michoacán, ténganlo por seguro que van sobre el Estado de México y no tenemos sistemas de gestión de seguridad. Yo creo que ahí están los retos. Muchas gracias, maestro. Ojalá pudiéramos abundar en el tema. Nos podemos contactar para hacer otra cita. Agradecerles a las diputadas, al diputado, si quieren, para concluir, ¿no? Nada más. Y pues muchas gracias a todos, a los ciudadanos que también están allá atrás, medios de comunicación. Muchísimas gracias. Y comentarles que también el comisionado nos hizo el favor de regalarnos unos paquetes de leyes, y de su servidora también tiene la ley nacional del sistema anticorrupción.